¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es 40D. Hemos venido repasando en este ciclo distintos hechos o sucesos que han marcado un antes y un después en la historia democrática cordobesa. Y uno de esos, que no solamente fue fuerte y conmovió a la opinión pública cordobesa, sino también a todo el país, fue el asesinato ocurrido el 26 de noviembre de 2006 en el Country Villa Golf de Río Cuarto. Sí, estamos hablando del caso Nora Dalmazo. 17 años han pasado, cambios de fiscales, 5 fiscales tuvo la causa, una cobertura mediática, la verdad que bastante cuestionable, la presión a la justicia y un intento de dar respuestas rápidas, círculos de poder que intentaban desligarse o quedar afuera y todo lo que conllevó para llegar a un proceso judicial realizado en el año 2022 que terminó con un único acusado absuelto. Pero las dos preguntas iniciales que tenía el caso todavía siguen sin respuesta, o quizá las tienen pero no se devela, que son: ¿quién mató a Nora Dalmazo y por qué? De eso hablamos hoy en 40D. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y alguien que ha estudiado en profundidad y siempre ha cubierto y le ha dedicado muchas páginas y horas de estudio es el periodista y escritor Hernán Vaca Narvaja. ¿Cómo estamos, Hernán? Gracias por venir. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, alguien que ha publicado, como decía, periodista y escritor, 2 libros, Las 4 muertes de Nora Dalmazo, y uno de edición reciente, Crímenes en Espejo, Delicias de la Justicia Country en la Argentina, donde haces una comparación y haces un espejo con estos dos casos, el de María Marta García Belsunce y el de Nora Dalmazo, Hernán. Exactamente, yo saqué mi primer libro sobre el caso, tengo 5 libros publicados, pero 2 hacen referencia al caso, a los 2 años del crimen, y bueno, han pasado otros 15 años. Yo en ese lapso hice una maestría en periodismo en La Plata y investigué a fondo el caso García Belsunce. Y bueno, la verdad que cuando uno los compara son impresionantes. Como me tocó cubrir el juicio el año pasado a Macarrón, bueno, junté las 2 experiencias y acabo de sacar este libro que es una comparación y una interpelación a los lectores para que traten de dilucidar en base a toda la información que yo les proporciono por qué estos 2 crímenes tan similares quedaron impunes. Porque bueno, digo, no fueron crímenes perfectos, fueron investigaciones imperfectas. Bueno, eso digo, es una buena diferenciación, y yo decía, las 2 preguntas por lo menos siguen sin responderse. Y van a seguir así, porque otra coincidencia es que los 2 juicios prescribieron el mismo año. Cuando se hicieron los 2 últimos juicios, el caso García Belsunce tuvo muchos, pero el último fue a Pachelo, a Nicolás Pachelo, el chivo expiatorio, para nosotros el perejil, y se fue el mismo año que se hizo el juicio a Marcelo Macarrón, que como vos bien decías, fue absuelto, pero fue absuelto a pedido del fiscal. No pudo votar el jurado popular, que es otra particularidad que tiene este caso. Ya nos vamos a ir asomando eso, pero vamos a aprovechar que tenés muy presente y muy fresca toda esta causa, porque nos vamos a ir para atrás, nos vamos a ir a ese noviembre del año 2006, las primeras crónicas, lo que decían quienes llegaban. En realidad Nora Dalmazo era encontrada asesinada en el Country Villa Golf, 26 de noviembre, domingo 26 de noviembre de 2006, y estas eran las primeras informaciones del caso. Lo vemos y lo charlamos.
Lo que ocurre es que hay un hecho grave suscitado en Villa Golf Club de nuestra ciudad. Allí se habría encontrado el cuerpo sin vida de una mujer cuyas circunstancias de muerte no se habrían podido establecer, por supuesto, por ahora, porque el hecho fue notificado por un vecino a la policía. El asesinato de Nora Dalmazo ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre del año 2006, cuando de manera misteriosa uno o más hombres ingresaron a su domicilio del barrio Villa Golf, ubicado en Río Cuarto, Córdoba, y la mataron en circunstancias que la investigación judicial jamás pudo esclarecer fehacientemente. Los hechos se desencadenan ayer alrededor de las 19 horas, donde un vecino nos convoca al domicilio de la Villa Golf. Este es un domicilio de la familia Macarrón, donde ahí se encontraba el cuerpo sin vida de la señora de Macarrón, una señora de apellido Dalmazo, de 50 años de edad. Por el momento lo que estamos manejando y lo único que le puedo manifestar se trata de un hecho grave, un hecho de homicidio. La muerte ha sido por asfixia, o sea, por asfixia por ahorcamiento. Las primeras informaciones del caso que sorprendía o ya empezaba a tomar una dimensión, porque incluso después, Hernán, llegó la prensa nacional o porteña, si se quiere, y empezó a magnificar esto, pero ¿cómo se toma esas primeras horas? Fue una noticia que sorprendió a todos porque Villa Golf es un barrio cerrado, no suelen ocurrir estos hechos y a Nora la encontraron el 26, la encontró un vecino y la noticia empezó a esparcirse y al poco tiempo la casa estaba llena de gente, de vecinos, curiosos. Después va a ser uno de los aspectos más cuestionados de la causa, la contaminación del lugar, de la escena del crimen. Más de 20 personas se dijo que pasaron por ahí, por la escena del crimen. Se sacaron más de 26 muestras de ADN para saber si alguno había contaminado la escena del crimen. Fue conmocionante porque después entendimos por qué, pero además se impuso esa misma noche el rumor del supuesto amante de Nora, Rafael Mañasco, que fue tan impresionante que el tipo se presentó en tribunales y dijo: yo no fui, sáquenme sangre, porque hubo una condena social en base al rumor. Yo creo que eso lo magnificó mucho y después llegaron los medios nacionales porque el caso tenía sexo, el caso tenía poder, el caso era de una mujer rica. Y estaba fresco todavía el caso García Belsunce, que tenía algunas características muy similares. Así que fue un imán para la prensa nacional y eso evidentemente fue condicionando también la instrucción de la causa, ¿no? ¿Por qué esa desprolijidad de inicio en la cuestión? A ver, siempre se habla de preservar la escena del crimen, de que, lo más sagrado, que tiene que haber cuidado en la investigación. Hay una persona asesinada, como decís vos, ya se empieza. Calculo que cuando se da la noticia que no es una persona común y cualquiera de Río Cuarto, por decirlo de alguna manera, sino que una persona adinerada dentro de un country, empieza también a movilizar hacia adentro de los investigadores, pero digo, algo muy bruto la contaminación de la escena. Yo creo que ¿O vos crees que fue adrede? No, yo creo que la contaminación después se probó que no fue tal. Es decir, no hay pruebas contaminadas y esto se probó a lo largo del proceso. Yo creo que así se investiga en Córdoba, así se investigaba hace 17 años, con una escasez de recursos que todavía hoy perdura. Las fotografías del cuerpo las hizo la forense Virginia Ferreira con su propia cámara digital. El bioquímico Daniel Zavala tomó las muestras con los algodones que él tenía en el maletín, que no eran los mejores, los más apropiados para tomar esas muestras. Así se trabaja siempre, con precariedad de recursos. Lo que pasa es que, esta causa tomó una dimensión, pero como esta investigación debe haber 500 en Barrio Alberdi, en Banda Norte, en los barrios, digamos, donde vos decís la gente que no es famosa y conocida, nadie pone la lupa en cómo se recolectan las pruebas. Sin embargo, con esa metodología se han resuelto un montón de casos y otros han quedado impunes. Me parece que la presencia mediática tan fuerte, tornó riguroso un análisis que por ahí no suele ser tan riguroso en las investigaciones habituales que hace la policía y la justicia. Aprovechamos lo que decís para justamente presentar el siguiente material, porque si hay algo que no tuvo
la cobertura mediática, bueno, fue reparos en ningún tipo de cuestiones, no solamente en la perspectiva de género, que podría decir uno no existía, por lo menos tal enfoque, pero la verdad que fueron penosas algunas coberturas. Por eso nos vamos a asomar un poco a lo que era la cobertura, sobre todo de la prensa porteña, que llegó al lugar, cómo lo reflejaba, cómo presionaba eso, para después se dieran, bueno, las informaciones que tienen que salir a cada minuto del caso Dalmaso. Las vemos. El mal manejo de las pruebas y la notoriedad pública que tomó el caso ocasionó que comiencen a circular hipótesis infundadas, tal y como era que Nora tenía una gran cantidad de amantes. La agitada vida sexual de Nora Dalmaso, dentro y fuera del country, pudo despertar la ira de una mujer capaz de tomar venganza. Nora Dalmaso habría levantado en su auto a un hombre. Declaraciones periodísticas de un médico forense que participó de la autopsia de Nora Dalmaso asesinada en su casa de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Él dijo que el asesino conocía a la víctima y que no actuó de manera premeditada. Cuando Norita apareció muerta, los primeros comentarios apuntaron a un supuesto juego sexual que se le habría ido de las manos al asesino. Se le atribuyeron amantes, salidas nocturnas y todo tipo de vicios. Tendríamos un capítulo aparte para hacer de lo que fue la cobertura mediática. Vergüenza ajena como periodista, pero fíjate vos que la familia no creyó a ninguno de esos irresponsables y sensacionalistas comunicadores, que le hizo demanda a 3 periodistas de Río Cuarto, que cubrimos con rigor y con profesionalismo el crimen, con una perspectiva de género que, como vos bien decías, no existía en aquel momento, pero siempre afirmando nuestras publicaciones en el expediente. Todas estas rumores, todas estas acusaciones partieron de la misma usina que fue el estudio jurídico del doctor Daniel Lacase, que fue designado vocero de la familia Macarrón. Él nos decía a los periodistas: investiguen el asado de Banda Norte, apuntaba a Rafael Mañasco, que fue el primer imputado por la teoría del crimen sexual. Y bueno, la prensa se hizo un festín espantoso revictimizando a la víctima. Me parece que hoy esa cobertura sería impensada, porque hemos evolucionado mucho, digo, la sociedad y los periodistas en conciencia y perspectiva de género, ¿no? Una revictimización que también termina haciendo que, por lo menos la justicia, que las autoridades de alguna manera tengan que dar permanente respuesta o desmentidas, y que va, como se dice, ensuciando las informaciones que podían salir de lo que debería haber sido una investigación. Absolutamente, ¿no? Absolutamente, porque el fiscal se hizo eco de esos rumores. Cuando uno lo ve en perspectiva, eso claramente fue una maniobra de distracción. Digamos, en el caso García Belsunce se probó el encubrimiento, acá ni siquiera se investigó, pero cuando uno ve todo esto, evidentemente, y eso se vio en el juicio el año pasado, había una intencionalidad de la propia familia Macarrón de orientar la investigación hacia los amantes. El propio Marcelo Macarrón, vos recordarás la conferencia de prensa que en el Hotel Ópera, que la perdona por infidelidades que no estaban probadas ni mucho menos, con su hijo Facundo al lado. Entonces, el fiscal también se dejó llevar por eso y salieron a cazar amantes, salieron a buscar amantes en lugar de buscar al asesino de Nora. Bueno, eso los hizo perder muchísimo tiempo, porque esa hipótesis terminó siendo desmentida por la realidad, pero terminó, fíjate qué ironía, terminó siendo retomada en el juicio oral y público, que en definitiva lo que dijeron es que a Nora la mató un amante, del cual no hay ningún indicio en el expediente. Qué ironía, después de tantas vueltas del crimen, de que fue el marido, el autor material, el autor intelectual, la justicia, como última palabra, dijo: a Nora la mató un amante y tuvo relaciones consentidas con ese amante. Esa es la palabra final del Poder Judicial de Córdoba. Lo nombraste, lo dijiste, en la conferencia de prensa que hace Marcelo Macarrón. Podríamos no poner ese material, pero es interesante asomarse a ese momento, porque algunas de las cuestiones dichas en el caso de Dalmaso sorprenden. Es clave. Mira, fíjate. Si se ha equivocado en sus últimos tramos de su vida, la perdonamos totalmente, porque déjeme terminar un cachito. Entonces, yo creo que yo no soy quien para juzgarla, sino la va a juzgar Dios si ha hecho algo malo.
Yo totalmente estaba ajeno a todo esto. Nuestro matrimonio era un matrimonio normal, con discusiones como cualquier matrimonio, pero en ningún momento estaba separado, en ningún momento hice seguir a mi mujer. Si ustedes salen de mi casa y casa que golpeen por todos lados donde anden, nadie va a hablar mal de mí. Entonces yo no tuve nunca un amante, yo soy un personaje correcto. Se dice en ámbitos judiciales que todos, así como lo dice usted, están bajo sospecha, incluso usted. Yo creo que sería muy pavo de mi parte haber matado a mi mujer amada. Yo creo que no tiene razonamiento lógico de una persona lógica. Queremos poner esa parte porque incluso, bueno, se habla o marca también lo que decís vos, cómo se orienta ante todo y lo primero, y en esa cobertura mediática también, que algo de culpa tenía la víctima, ¿no? Pero lo importante es que lo dice el viudo, no lo decimos los periodistas. Es decir, hubo periodistas que incurrieron en mala praxis, no hay ninguna duda. Pero lo decía el viudo le perdonaba a su mujer, la habían asesinado de una forma cobarde, la ahorcaron, no se pudo defender, era un horror, y el tipo la perdonó delante de la televisión de todo el país, y después insistió, porque son dos secuencias diferentes. Claro. Y cada vez que hablaba estaba Facundo al lado. Cuando Facundo declara en tribunales, da una serie de detalles que al fiscal no le llaman la atención y que no son propios de un chico de 19 años que tenía en ese momento, hablando de la vida íntima de su madre. Para justificar, digamos, al padre. Fue un horror, pero fue un horror que partió de la propia familia y que los periodistas reprodujimos, y algunos hicieron un festín con esto. Pero digo, no lo inventamos nosotros. Como tampoco inventamos nosotros la condición sexual de Facundo Macarrón. Era parte de la hipótesis y de la teoría del fiscal cuando lo imputó. Así que, bueno, me parece que el tiempo terminó demostrando que a Nora la revictimizó su propia familia, que dicho sea de paso, jamás pidió justicia por ella, jamás. Hernán, vamos a seguir repasando esto. Nos vamos a la primera pausa en 40D. Estamos hablando del caso de Dalmaso, si se quiere, parteaguas o mojón que marcó un hito de impunidad en la justicia cordobesa y que a 17 años de su asesinato, de su cruel asesinato, de su femicidio, no hay ningún responsable preso. Pausa, ya venimos.